El mundo maldito y el origen de la historia. La historia de Jujutsu Kaisen comienza en un Japón donde el horror, la tragedia y la oscuridad no son solo conceptos metafóricos, sino fuerzas tangibles que emanan de los peores sentimientos humanos. El miedo, la ira, el odio y la desesperanza se condensan en energía maldita, una sustancia invisible para la mayoría de los mortales, pero letal y despiadada para aquellos que la comprenden. En este universo, existen criaturas conocidas como maldiciones, entidades nacidas de la energía maldita que proviene de las emociones negativas de la humanidad. Estas maldiciones son monstruos invisibles para los humanos comunes, pero responsables de innumerables tragedias, accidentes inexplicables, enfermedades extrañas, desapariciones y muertes crueles. Solo aquellos con un vínculo especial con la energía maldita pueden ver y combatir a estos seres. A estos guerreros se les conoce como hechicero Jujutsu. La historia se centra en Yuji Itadori, un joven de secundaria con una fuerza física sobrehumana pero una vida bastante ordinaria. Vive con su abuelo, un hombre sabio y solitario que le da un último consejo antes de morir: ayuda a los demás. Muere rodeado de personas. Este simple deseo se convierte en el eje moral de Yuji. Sin embargo, su mundo cambia por completo cuando se topa con un objeto maldito, un dedo momificado perteneciente a la criatura más temida y poderosa de todas, Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones. Este objeto es codiciado por entidades oscuras y hechiceros por igual. Para salvar a sus amigos, Yuji se traga el dedo, convirtiéndose en el recipiente humano de Sukuna. Pero lo inesperado sucede: Yuji no muere. En lugar de ser consumido por Sukuna, logra contenerlo en su cuerpo, lo que llama la atención de los hechiceros Jujutsu. En especial, de uno de los personajes más fascinantes del anime, Satoru Gojo, el hechicero más poderoso de la era moderna. Gojo decide que Yuji no debe ser ejecutado, como exige la ley del mundo Jujutsu, sino que debe ser entrenado para absorber los otros 19 dedos restantes de Sukuna, y luego morir con él para erradicarlo por completo. Este es el trato: vivir para morir. Yuji es llevado al Instituto Técnico de Hechicería de Tokio, donde se forma la nueva generación de hechiceros. Allí empieza una travesía marcada por el dolor, la redención, la lucha contra lo invisible, y la dualidad interna de compartir su cuerpo con una de las criaturas más sádicas de la historia. Este es el inicio de un viaje que oscila entre la luz de la amistad y la oscuridad del sacrificio. Yuji tendrá que decidir no solo cómo pelear, sino por qué pelear. Los lazos forjados y la sombra creciente. El Instituto Técnico de Hechicería de Tokio no era una escuela común. Lejos de las aulas bulliciosas y los uniformes pulcros, este lugar era un bastión contra la oscuridad, una fortaleza donde los jóvenes, como Yuji Itadori, aprendían a blandir la energía maldita. Allí, bajo la tutela excéntrica pero innegablemente poderosa de Satoru Gojo, Yuji conoció a sus nuevos compañeros de batalla y, sin saberlo, a su nueva familia. Primero, estaba Megumi Fushiguro, un hechicero taciturno y reservado con la habilidad de invocar Shikigamis a través de su técnica de las 10 sombras. Megumi, con su aire perpetuamente serio y su pragmatismo, era el contrapunto perfecto a la exuberancia de Yuji. Aunque reticente al principio, una conexión inquebrantable comenzó a forjarse entre ellos, basada en el respeto mutuo y la comprensión tácita de los horrores a los que se enfrentaban. Megumi, con su pasado complicado y su propio código moral, a menudo actuaba como la brújula de Yuji, recordándole la gravedad de su misión, pero también la importancia de la vida. Luego, estaba Nobara Kugisaki, una joven hechicera de carácter fuerte y sin rodeos, que no temía decir lo que pensaba ni golpear a cualquiera que se cruzara en su camino. Armada con su martillo y sus clavos infundidos con energía maldita, Nobara era una fuerza de la naturaleza. Su aparente dureza ocultaba un profundo sentido de lealtad y una aversión por cualquier cosa que considerara básica o aburrida. Era ella quien, con su sarcasmo afilado, a menudo aligeraba el ambiente, convirtiendo misiones de vida o muerte en aventuras extrañamente entrañables. Los tres formaban un equipo inusual pero formidable, sus habilidades y personalidades complementándose en el fragor de la batalla. Las misiones iniciales, que iban desde exorcizar maldiciones de bajo nivel hasta investigar incidentes extraños, sirvieron para cimentar su camaradería.
Aprendieron a confiar el uno en el otro, a cubrirse las espaldas y, lo más importante, a comprender que, en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, los lazos humanos eran el ancla que los mantenía cuerdos. Pero mientras Yuji se adaptaba a su nueva vida como hechicero, la presencia latente de Rashomon Sukuna dentro de él era una constante fuente de tensión. A veces, la voz gutural de Sukuna resonaba en su mente, ofreciendo comentarios crueles o consejos macabros. En otras ocasiones, sus marcas aparecían en el cuerpo de Yuji, un recordatorio físico de la entidad parasitaria que compartía su carne. La lucha interna de Yuji no era solo por controlar a Sukuna, sino por no permitir que la oscuridad del rey de las maldiciones corrompiera su propio espíritu. Gojo, en su infinita sabiduría, y a veces exasperante despreocupación, vigilaba de cerca este delicado equilibrio. Él sabía que Yuji era una anomalía, una esperanza y una bomba de tiempo a la vez. La oscuridad se profundiza, una traición y un sacrificio. El mundo de los hechiceros no era solo sobre héroes y monstruos, también estaba plagado de intrigas y conflictos internos. No todos los hechiceros Jujutsu compartían la visión de Gojo sobre Yuji. El Consejo Superior de Hechicería, un grupo de ancianos conservadores aferrados a las tradiciones y el poder, veían a Yuji como una aberración peligrosa que debía ser eliminada de inmediato. Sus juicios eran implacables, sus decretos, finales. Gojo, con su poder y su influencia, era la única barrera que protegía a Yuji de una ejecución sumaria. Pero esta protección tenía un costo, y Gojo lo sabía. Mientras tanto, una nueva y aterradora amenaza comenzaba a emerger de las sombras. Un grupo de maldiciones inteligentes, lideradas por el aterrador Maito, una maldición nacida del odio humano, y el implacable Hogo, una maldición con una cabeza volcánica, empezaron a orquestar un plan para erradicar a la humanidad y crear un mundo exclusivo para las maldiciones. Estos seres no eran solo monstruos, eran pensadores astutos con objetivos siniestros. Su plan principal giraba en torno a Sukuna, viéndolo como un aliado potencial o, al menos, como una herramienta para lograr sus fines apocalípticos. El clímax de esta creciente tensión llegó durante el evento de intercambio de Kioto, una competencia aparentemente amistosa entre el Instituto de Tokio y su escuela hermana en Kioto. Lo que comenzó como un enfrentamiento deportivo, rápidamente se transformó en un campo de batalla. Las maldiciones, aprovechando el caos, lanzaron un ataque coordinado, su objetivo principal, el dedo de Sukuna en posesión de Yuji y la desestabilización del mundo Jujutsu. Fue durante este asalto que la verdadera maldad de Maito se reveló. Capaz de manipular el alma humana, Maito representaba una amenaza sin precedentes. Sus técnicas no solo causaban daño físico, sino que destrozaban la esencia misma de una persona. Y fue en este punto, donde la tragedia golpeó con una fuerza devastadora. En medio de la refriega, mientras los estudiantes luchaban desesperadamente por sobrevivir, Maito logró acorralar a un miembro crucial del equipo de Tokio. En un giro cruel del destino, la maldición utilizó su habilidad para transfigurar el alma, infligiendo una herida mortal a uno de los aliados más cercanos de Yuji. No fue una muerte rápida, fue una agonía prolongada, un tormento diseñado para romper el espíritu de Yuji. Este momento no solo fue un shock para Yuji, sino para todos los que lo presenciaron. El hechicero caído, antes vibrante y lleno de vida, se retorcía en una transformación grotesca, suplicando por ayuda, por el fin de su sufrimiento, hasta que finalmente, la vida lo abandonó. La pérdida fue inmensa, un golpe que resonó en el corazón de Yuji y en todo el equipo. La promesa que le hizo a su abuelo, de morir rodeado de personas, de ayudar a los demás, se sentía ahora como una burla cruel. Personajes, vínculos y el arte de la lucha interna. En el Instituto de Hechicería, Yuji conoce a dos compañeros que marcarán profundamente su desarrollo, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki. Megumi es un hechicero talentoso, serio y reservado, que utiliza Shikigamis, bestias espirituales invocadas con energía maldita. Es el primero en ver el potencial y el peligro en Yuji. Lo que lo diferencia de otros hechiceros es su profundo sentido de la justicia y su disposición al sacrificio. Aunque su pasado está lleno de heridas, Megumi actúa como un faro de equilibrio. Nobara, por otro lado, es una joven decidida,
fuerte, con un carácter explosivo y una autoestima inquebrantable. Usa una técnica maldita que combina martillo, clavos y muñecos vudú para atacar con precisión quirúrgica. Su fuerza proviene de una profunda convicción sobre quién es y de dónde viene. Es un personaje que rompe los estereotipos femeninos del anime, es tan feroz como reflexiva, y tan humana como heroica. Y en el centro de todos ellos está Satoru Gojo, el maestro que combina una actitud despreocupada con un poder abrumador. Su técnica más temida es el infinito, una habilidad que literalmente impide que cualquier cosa lo toque. Es un símbolo de superioridad mágica, pero también de rebeldía. Gojo cuestiona constantemente el sistema, y busca una revolución en el mundo Jujutsu. Su deseo es reformar la élite, proteger a los jóvenes y destruir a los líderes corruptos. Del otro lado del tablero están los villanos, Sukuna, que habita el cuerpo de Yuji, y Maito, una maldición con la habilidad de manipular las almas humanas. Maito representa la evolución del mal, la experimentación con el dolor humano, y se convierte en uno de los peores enemigos de Yuji. Su confrontación es más que física, es una lucha entre la compasión humana y la crueldad existencial. El crecimiento de Yuji como personaje no es lineal. Sufre. Llora. Mata. Pierde. Se plantea preguntas existenciales constantemente. ¿Vale la pena matar para proteger? ¿Hasta qué punto la vida de uno puede pesar más que la de muchos? ¿Puede alguien conservar su humanidad en medio de tanta oscuridad? En el campo de batalla, las peleas no son solo visualmente impactantes. Son verdaderas coreografías de ideologías, de voluntades, de almas. Cada movimiento refleja la historia interna de los combatientes. No es simplemente quién es más fuerte, sino quién está más dispuesto a luchar por algo que le trasciende. Las batallas más memorables, como Yuji y Todo vs Anami, o Nobara y Yuji contra los hermanos malditos, no solo muestran poderes increíbles, sino también momentos de pura conexión humana. En ellos, el espectador se enfrenta a una verdad universal: en la lucha contra el mal, la unión emocional es el arma más fuerte. Filosofía, caos y reflexión final del alma maldita. Jujutsu Kaisen no es solo una historia de monstruos y batallas. Es una profunda reflexión sobre el dolor, la muerte, la injusticia y el papel de las emociones humanas en la creación del mundo. Su tema central es la maldición como consecuencia del sufrimiento humano. Cada maldición nace de un sentimiento reprimido: miedo en hospitales, resentimiento en escuelas, ira en hogares. Es como si el mundo mismo conspirara para vomitar los pecados de la humanidad en forma de monstruos. Pero también los hechiceros, con su energía maldita canalizada, son reflejo de esa misma humanidad. Ellos controlan lo que otros liberan. Yuji, en medio de todo, se convierte en una figura trágica y heroica. No quiere matar, pero debe hacerlo. No desea sufrir, pero elige cargar el sufrimiento de los demás. Cada enemigo vencido deja en él una herida que no siempre sana. Su viaje no es hacia la victoria, sino hacia el entendimiento de su propio rol como recipiente del mal. Sukuna, su alter ego demoníaco, representa el lado más puro del egoísmo, el caos y la arrogancia. Y sin embargo, su presencia es constante, obligando a Yuji a vivir en vigilancia, en control, en tensión. El mundo de Jujutsu es crudo. No hay promesas de felicidad. Las misiones suelen terminar en muerte. Los personajes mueren de forma brutal. Y sin embargo, lo que mantiene en pie a Yuji, Megumi, Nobara y Gojo es un tenue hilo de esperanza: cambiar el ciclo, proteger a los inocentes, y crear una nueva era donde la oscuridad no decida el destino de la humanidad. La serie nos lanza una pregunta crucial: ¿quién tiene el derecho de decidir sobre la vida y la muerte? ¿Es el poder una justificación para matar? ¿Es el sacrificio un camino hacia la redención? En este contexto, cada personaje es una respuesta parcial a estas preguntas. Megumi cree en el sacrificio justo. Nobara cree en la dignidad individual. Yuji cree en la protección de los demás a costa de su vida. Y Gojo cree que todo debe cambiar desde sus raíces. El verdadero poder en Jujutsu Kaisen no es lanzar hechizos o destruir monstruos.
es mantener intacta la humanidad cuando todo a tu alrededor se corrompe. A veces, las historias no terminan con un punto final. Terminan con un eco. Un susurro que se cuela entre los pensamientos, que vibra en el pecho como una verdad que esperó demasiado para ser pronunciada. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es un reflejo. Un espejo antiguo que, al mirarlo bien, no nos muestra héroes míticos ni civilizaciones lejanas, sino a nosotros mismos. Cada paso, cada decisión, cada pérdida, cada victoria narrada, tiene algo nuestro. Un poco de nuestros miedos. Un poco de nuestras dudas. Y mucho de nuestros sueños. Porque al final, todos estamos librando batallas invisibles. Algunos buscan la paz, otros el sentido. Algunos huyen del pasado, otros se lanzan al futuro. Pero todos, absolutamente todos, anhelamos algo más. Una vida que valga ser contada. Y en ese viaje, cada historia como esta es una antorcha. Una chispa que ilumina lo invisible, que nos recuerda que no estamos solos. Que alguien antes que nosotros también caminó con los pies heridos, también gritó en medio de la oscuridad. También creyó que no podía más. Y sin embargo, continuó. Tal vez escuchaste muchas veces la palabra Kaizen y pensaste que era una filosofía más. Pero ahora sabes que no. Kaizen es eso que te empuja cuando nadie te ve. Es esa mejora silenciosa, ese intento diario de ser un poco más fuerte, más sabio, más tú. No se trata de cambiar el mundo de un golpe. Se trata de cambiarte a ti mismo, sin ruido, pero con propósito. Hoy, después de esta historia, tienes dos caminos. Apagar la pantalla y seguir con tu día como si nada hubiera pasado. O dejar que esta historia deje una semilla en ti. Una que crezca, que cuestione, que te acompañe. Si al menos una frase te hizo pensar, si una imagen se quedó contigo, si sentiste que esta historia tenía algo que ver contigo. Entonces no estás aquí por accidente. Estás aquí porque eres parte de esta tribu invisible que busca algo más. No likes vacíos. No contenido rápido. Sino historias con alma. Reflexiones que duelen y curan. Viajes que dejan huella. Por eso, queremos invitarte a algo muy sencillo, pero profundo. Suscríbete si quieres más historias como esta. No porque nos interese sumar números, sino porque queremos construir una comunidad de personas despiertas, sensibles, inquietas. Personas como tú. Comenta si sentiste algo. Lo que sea. Queremos leerte, escucharte, construir este espacio contigo. Tu voz puede ser justo lo que otro necesita leer hoy. Comparte este video si conoces a alguien que está luchando en silencio, que ama las historias con sentido, que valora el arte de pensar y sentir. Porque tal vez este video no cambie el mundo, pero puede cambiar el día o la vida de alguien. Y recuerda esto. Las grandes historias no terminan. Se transforman. Hoy termina este capítulo. Pero el siguiente comienza contigo. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte. Hasta pronto, caminante. Y no olvides. El viaje siempre continúa.